Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, bien. Sí, no tan bien como nuestro hermano Enrique, ¿verdad? Y Marisol, ¿verdad? Están disfrutando, pero no nos podemos quejar, ¿no? ¿O sí? ¿Se quejan? No, ¿verdad que no? Yo siempre me he ofrecido a los hermanos como maletero, pero nadie me contrata. Digo, para cargar las maletas y hacer la vida más sencilla a los hermanos, pero no me contratan. Bueno, ¿cuántos de ustedes son llamados? ¿Nadie? Lo acabamos de cantar hace un momento. ¿Sí? Todos somos elegidos, pero no llamados. Todos los que hemos sido elegidos somos llamados. Bueno, también es cierto, eso sí es cierto. Yo preguntaba cuántos son llamados. Bueno, pues a ver si es cierto que hemos sido llamados, porque en esta mañana vamos a hablar un poquito acerca de nuestro servicio y nuestra entrega para con los demás. Y lo vamos a ver a través de la vida del apóstol Pablo, ¿sí? Así es de que les invito a que vayamos a Filipenses, capítulo número 1. Estamos estudiando esta carta del apóstol Pablo a los Filipenses y vamos a leer los versículos del 21 hasta el 27. Hoy vamos a ver solamente el versículo 25 y 26. Pero vamos a leer desde el 21 hasta el 26, hasta el 26. Vamos a ponernos de pie, hermanos, por favor. Les invito a que nos pongamos de pie. Dice la palabra de nuestro Dios así: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre, en esta mañana estamos delante de tu presencia, alabando y bendiciendo tu santo nombre, y pidiéndote en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos mantengas atentos en esta mañana a tu palabra, y que cada uno de los que estamos aquí podamos aprender a compartir a nuestro Señor Jesucristo mientras tengamos vida física y estemos en este mundo, así como también hacer de bendición a muchos mediante nuestro testimonio y servicio para con ellos. Permítenos entenderlo a la luz de estos versículos. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar sus lugares, mis hermanos, por favor? Hace 8 días vimos cómo el apóstol Pablo fue puesto en estrecho, es decir, puesto bajo una presión por ambos lados que le impedía una elección definida. Es decir, hace 8 días vimos que el apóstol Pablo no sabía qué elegir entre partir, es decir, entre morir y estar con Cristo, versículo 23, o quedar vivo en su cuerpo físico y servir a sus hermanos en la fe, es decir, a las iglesias, versículos 22 y 24. En esta mañana veremos que el apóstol Pablo tenía una certeza. El texto y el pasaje no nos dice si Dios se lo reveló, pero lo que sí vemos es que Pablo tenía la certeza
de que quedaría, que permanecería todavía con vida física. Es decir, en otras palabras, él estaba seguro que todavía el momento de su muerte no había llegado, aun cuando estaba en prisión. Él estaba consciente de que Dios estaba al control de todas las cosas que pasaban en su propia vida. Y él tenía la certeza de que quedaría con vida física, ya que su vida tendría un propósito muy específico aún para con sus hermanos, para con la iglesia. Y esa era la certeza del apóstol Pablo. Sabía que su vida todavía tenía provecho y iba a ser de bendición y de provecho para sus hermanos en la fe. Yo quiero preguntarles en esta mañana, ¿tiene acaso tu vida provecho para alguien? ¿Tiene tu vida algún provecho para tus hermanos en la fe? Yo no sé cuál sea tu respuesta, pero en esta mañana, a la luz de los versículos 25 y 26, vamos a ver tres cosas básicas, tres puntos básicos. En primer lugar, vamos a ver en el versículo 25a la confianza de Pablo, la confianza que Pablo tenía en las promesas, en las bendiciones de parte de Dios. ¿Por qué? Porque si de algo estaba consciente el apóstol Pablo, es que su vida estaba en las manos de Dios. No en las circunstancias, sino en las manos de Dios, y que Dios tenía el control de todas las cosas. En segundo lugar, vamos a ver ahí en el versículo 25b el significado de la palabra provecho. El significado de la palabra provecho. ¿Por qué? Porque esta palabra básicamente es la que yo agarré en esta mañana para basar el mensaje a través de la vida del apóstol Pablo. Y vamos a ver en qué consiste la palabra provecho. Y por último, en tercer lugar, en el versículo 26, vamos a ver que el apóstol Pablo quería que sus hermanos en la fe, que ellos dieran gloria por lo que Cristo estaba haciendo en la vida de Pablo. Él estaba consciente de que Dios estaba trabajando en su propia vida, pero quería que sus hermanos, al ver lo que Dios estaba haciendo en la vida de él, ellos dieran gloria a Dios por eso. Tres cosas. Vamos a la primera de ellas. Veamos la confianza que tenía el apóstol Pablo. Versículo 25a. Y confiado, vean, ahí aparece esta palabra, y confiado en esto, sé que quedaré, es decir, que viviré físicamente, que aún permaneceré con todos, ¿qué? Vosotros. Pregunto en esta mañana, ¿alguno de ustedes ha presentido, ¿sí?, su muerte? ¿O alguno de ustedes ha estado a punto de qué? ¿De morir? ¿Alguna vez tu vida ha estado a punto de morir? ¿Has sentido que has estado tan cerca de la muerte? ¿Alguna vez? Que ya casi te estás, ¿qué?, despidiendo de los demás. Yo siempre he dicho que aquellos hermanos o familiares o amigos que conocemos y que van con el médico y que les diagnostican una enfermedad incurable, ¿sí?, yo siempre he dicho que tienen una ventaja sobre nosotros. A ellos ya les dijeron que van a morir, que no hay remedio. Por lo tanto, se pueden, ¿qué? Se pueden preparar y pueden dejar todas las cosas, ¿qué?, en orden. Pueden hasta despedirse de sus seres queridos, irse preparando. Bueno, hoy en día se enseña ya y se practica por ahí una materia que se le llama tanatología, ¿no? ¿Sí saben lo que es la tanatología?
Es, como quien dice, auxiliar a las personas que van a morir, a bien morir. A bien morir. Es irlas que preparando para su muerte. En la vida nos preparamos para muchas cosas, pero no nos preparamos para morir. Es más, a la muerte la queremos lo más lejos posible. ¿Sí? Bueno, el apóstol Pablo, mis hermanos, estaba completamente seguro, por la confianza que tenía en el Señor, de que su vida estaba en sus manos, y él estaba completamente seguro de que quedaría con vida físicamente, que permanecería con sus hermanos, porque el tiempo de su partida aún no había llegado. Pablo llega a la conclusión de esto. Él llega a esa conclusión de que su continuidad en cuanto a su vida física y a su ministerio sobre esta tierra eran más necesarios que partir para estar con Cristo. Y él estaba seguro de que quedaría con vida. Confiaba plenamente en el Señor de que Él le permitiría un tiempo más de vida. ¿Para qué? Para continuar con su ministerio. Para continuar sirviendo a sus hermanos. Y como decía la semana pasada, que íbamos a ver hoy, no hay mejor vida invertida y aprovechada en el servicio de Dios que cualquier otra cosa. Si en algo podemos gastar nuestra vida o invertir nuestra vida, es en el servicio al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es un privilegio, es un gran honor que tenemos, el poder invertir nuestra vida en el Señor. Y Pablo tenía esa confianza de que permanecería. Podemos ver un contraste a este respecto. Vean un contraste en 2 de Timoteo. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos del 5 al 8. Aquí vamos a ver un contraste con respecto a qué. Acá, cuando les escribe a los filipenses, Pablo estaba seguro de que quedaría con vida, de que todavía permanecería. ¿Cuánto tiempo? Bueno, no sabemos con exactitud cuánto tiempo, pero él estaba seguro de que su tiempo no había llegado. Pero acá en 2 de Timoteo capítulo 4, vean los versículos del 5 al 8. El consejo que le está dando a su fiel discípulo Timoteo. Y le dice así, cuando le escribe: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y noten el versículo 6, porque yo ya estoy para hacer ¿qué? Sacrificado, y el tiempo de mi partida está ¿qué? Cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su ¿qué? Su venida. ¿Qué encontramos aquí? Bueno, en Filipenses el apóstol Pablo estaba seguro de que quedaría, permanecería con vida, ¿sí? Tal vez unos años, pero acá ya se está ¿qué? Despidiendo. Ya sabe que el tiempo de su partida está ¿qué? Cercano. Y es lo que le escribe a su discípulo Timoteo. ¿Ven el contraste? ¿Sí? Acá todavía está seguro de que permanecería, pero acá ya se está despidiendo. Quiero llevarles, ¿sí?, al inicio del ministerio del apóstol Pablo. Ahora vean ustedes Hechos. Vamos a Hechos, capítulo número 9. Hechos, capítulo número 9. Y vean ustedes ahí los versículos del 15 al 22. Hechos 9, del 15 al 22. El inicio del ministerio del apóstol Pablo. Dice así Hechos 9 del 15 al 22.
El Señor le dijo, ¿a quién? Bueno, en el contexto, versículo 13 y más adelante, versículo 17, vemos que el Señor le está diciendo esto a Ananías. Dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, refiriéndose a quién, a Pablo o a Saulo, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré, observen el versículo 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario que padecer por mi nombre. Es un honor y es un privilegio servir a Cristo. Pero el ser llamados al ministerio o a la obra va a involucrar sufrimiento. Tarde o temprano va a involucrar sufrimiento. No crean que la vida de un ministro del Señor es 100% cómoda, confortable, agradable, sin problemas, tranquilita. No. Un siervo de Dios que ha sido llamado al ministerio, tarde o temprano va a enfrentar adversidad en su vida. Y aquí vean, Dios le está diciendo a Ananías, ve y busca a este hombre que te estoy mencionando, ¿sí? Porque yo lo voy a llevar en presencia de gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Pero también le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida, dice, predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocan este nombre? Y es a eso a lo que vino acá, para llevarlos preso ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era ¿qué? El Cristo. Al inicio del ministerio del apóstol Pablo, ¿sí?, no todos los hermanos confiaban en él. No todos se le querían acercar, porque conocían el testimonio de Saulo antes de venir a los pies de Cristo. Él perseguía a los del camino. Él perseguía a los creyentes en Cristo. Él perseguía a los seguidores del Señor. Y consintió en la muerte de varios. Uno de ellos, Esteban, primer mártir. Entonces, no todos confiaban en él, no todos se acercaban al apóstol Pablo. Pero el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. Pablo tuvo que irse ganando la confianza de los hermanos para que creyeran en él, para que confiaran en él, cosa que a lo mejor no fue tan fácil. Pero vean la vida del apóstol Pablo. Él había sido llamado por Dios para el ministerio, pero tendría que padecer. Y conocemos de los padecimientos de Pablo. Si hay alguien de quien se menciona en las Escrituras un sufrimiento y un padecimiento, es del apóstol Pablo. En Corintios se menciona ese sufrimiento, todo lo que atravesó. Dice, y lo peor, lo que más me duele, dice, todavía, es que llevo el peso de las iglesias en mi corazón. ¿Por qué? Porque yo sé que el día de mi partida, cuando yo parta,
en medio de vosotros habrá lobos rapaces. Y no van a perdonar al rebaño. Pero ahora quiero mostrarles un ejemplo en el Antiguo Testamento, hermanos, de un rey. Vamos a Segunda de Reyes. Vamos a Segunda de Reyes. Y en Segunda de Reyes, capítulo 20, en los versículos del 1 al 11, encontramos la vida del rey Ezequías, rey de Judá. Y quiero que veamos este ejemplo por lo que les quiero mostrar. Segunda de Reyes, capítulo 20, versículos del 1 al 11. Por cierto, hago un breve paréntesis aquí. Dentro de muy poco, tal vez el mes que entra, estarán pasando la vida de los reyes, la historia de los reyes, en televisión abierta aquí en México, a través de una serie brasileña que narra la historia de los reyes. Yo he visto o he tenido la oportunidad de ver casi la gran mayoría de estas series. Hay varias y están muy buenas. Ahorita está por terminar Lázaro y el rico, basada en el libro del profeta Daniel. Es la vida de Daniel y está ya por concluir, pero viene ahora Reyes. Se la recomiendo porque mi esposa ya la está viendo, pero en internet, y ya va en la segunda temporada y dice que está wow, increíble. Vean ustedes aquí Segunda de Reyes, capítulo número 20. En aquellos días, versículo 1, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. ¿Quién no iba a llorar así, no? ¿Quién no iba a clamar así? Si le están diciendo: ordena tu casa porque vas a ¿qué? A morir. ¿Te imaginas que Dios te hablase así? Y te dijese: no, no. Dice Alejandro: no me veas a mí. Imagínate que Dios te hable y te diga así. Es para clamar con ruego y llorar y decirle: Dios, ten misericordia de mí. ¿Qué no has visto lo que yo he hecho? ¿Qué no has visto que he andado en todos tus caminos? Todo lo que tú has dicho, ¿me he esforzado en hacerlo? Versículo 4. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías: toma masa de higos, y tomándola, la pusieron sobre la llaga y sanó. Y Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Respondió Isaías: esta señal tendrás de parte de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho: ¿avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz, 10 grados
atrás. Quiero que vean este ejemplo, mis hermanos, por lo siguiente, porque estamos viendo a Pablo, que él está seguro de que su vida todavía permanecería un tiempo más para bendición de la iglesia, para bendición de los hermanos. ¿Sí? Y lo vamos a ver en el segundo punto, cuando veamos la palabra provecho. Pero aquí en el ejemplo del rey Ezequías, rey de Judá, vemos que viene el profeta de parte de Dios y le dice: ordena tu casa porque vas a morir. Y él clama a Dios por misericordia. Dios oye esa oración y le concede 15 años más ¿de qué? De vida. Si yo les pregunto, a ver, ¿quién de ustedes me puede asegurar? ¿Quién de ustedes se puede parar, poner de pie y asegurarme que va a vivir lo que resta de este año? Estamos a punto casi ya de terminar el 2023. Hoy estamos iniciando el mes ¿de qué? De octubre. Octubre, noviembre y diciembre. Ya están cambiando el alumbrado de las fiestas patrias por el ¿de qué? El de Navidad. Ya en todos los centros comerciales que tú vas, ya ves casi cosas de Navidad. ¿Quién de ustedes se puede poner de pie y decirme: yo estoy seguro que lo que resta de este año voy a vivir? Confiamos en que Dios mediante terminemos este año. Confiamos en ello. Pero hoy estamos y mañana el único que sabe es Dios. Dice que la vida del ser humano es como la flor del campo. Hoy está, florece y muy bonito, pero ya después se marchita y muere y cae. No sabemos. ¿Quién de ustedes puede asegurarme que va a vivir los 3 años próximos? Ni siquiera podemos asegurar los 3 meses, cuánto más los 3 años próximos. No sabemos. Confiamos y descansamos en que Dios ¿qué? Nos permita. Yo les he contado que yo le he pedido a Dios, esa es mi petición personal, yo se la he pedido a Dios. Digo: Señor, permíteme ser de la generación que no veamos la muerte, que seamos arrebatados. Esta es la generación, hermanos. Yo estoy seguro que esta es la generación. Pero yo no sé, yo le he pedido al Señor que no vea la muerte, que sea arrebatado. Yo no sé cuándo va a ser el arrebatamiento. No hay día, no hay fecha, no hay hora. Pero le he pedido al Señor: Señor, dame esa experiencia de ser transformado en un abrir y cerrar de ojos. Pero si el Señor tiene otra voluntad para conmigo, pues gloria a Dios. De todos modos, mi vida es del Señor. Aquí el rey Ezequías clama a Dios y Dios en su misericordia le concede 15 años más de vida. Y es lo que yo quiero que vean con el apóstol Pablo. Pablo estaba seguro de que ahí en la prisión, cuando él está escribiendo las cartas de la prisión, entre ellas la de Filipenses, que es la que estamos estudiando, él estaba seguro de que su tiempo todavía no había llegado. Estaba seguro de que su vida estaba en las manos de Dios y su tiempo aún no había llegado. Bueno, vamos a nuestro segundo punto, versículo 25b. Veamos ahora el significado de la palabra provecho. Dice ahí, voy a leer todo el versículo: y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros. ¿Para qué? Ahí lo dice: para vuestro provecho y gozo de la fe. Para vuestro provecho y gozo de la fe. Veíamos la semana pasada que el apóstol Pablo nunca pensó casi en sí mismo. Él más bien pensaba en servir a los demás, en ser de bendición para los demás. Él no era egoísta.
Él no buscaba lo suyo propio, sino más bien buscaba el bienestar de sus hermanos, de la obra, de la iglesia. Eso es lo que buscaba él. Y confiado en que el Señor le mantendría todavía con vida, dice: yo sé que quedaré para vuestro provecho y gozo de la fe. ¿Cuál es el significado de la palabra provecho? Nosotros lo utilizamos cuando vamos a un restaurante, por ejemplo, por decirlo así, y están otros comensales ahí disfrutando de su comida, y llegamos y les decimos provecho. Pero no ese es el sentido. El sentido de esta palabra provecho en el griego es la palabra procope. Y esta palabra en el griego, ¿sí?, se traduce en la Reina Valera como progreso, aprovechar y aprovechamiento. Progreso, aprovechar y aprovechamiento. Tiene dos raíces en el griego: P-R-O, que significa adelante, y copto, K de kilo, O-P-T-O, copto, que significa cortar, y conlleva la idea de un golpear hacia adelante. Esa es la idea, un golpear hacia adelante. El apóstol Pablo utiliza dicha palabra como una instrucción también y un consejo dado a su fiel discípulo Timoteo con respecto al ministerio que tiene que desarrollar. En 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 15, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: ocúpate ¿de qué? Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu ¿qué? Aprovechamiento sea manifiesto. ¿A quién? A todos. Ahí está esta palabra, aprovechamiento. ¿Sí? Un golpea hacia adelante. Ocúpate en estas cosas. ¿Cuáles cosas eran en las que se tenía que ocupar su fiel discípulo Timoteo? Bueno, ahí el texto nos dice que hay por lo menos 4 cosas en las que Timoteo tenía que ocuparse. En primer lugar, en la lectura ¿de qué? De las Escrituras. Y eso es importante y hay que enfatizarlo, la lectura de las ¿qué? Escrituras. Porque hoy la gente o los jóvenes se ocupan, pero no en la lectura de las Escrituras. Tenemos que invertir nuestra vida en la lectura de las Escrituras. En segundo lugar, tenía que ocuparse en la ¿qué? En la exhortación. Y muchos confunden esta palabra de exhortación, la malentienden y creen que exhortar es regañar, amonestar, ¿sí?, a fulano o a sutano. No, exhortar básicamente es enseñar al hermano cómo hacer las cosas. Es instruirle, es guiarle, es llevarle y decirle: mira, así se hacen las cosas. Ese es el sentido de la palabra exhortación. No tanto es regaño o amonestación tajante, no, es: mira, te voy a enseñar. Hace un momento estaban nuestras hermanas batallando un poquito para lo de el sonido. Gracias a Dios que tenemos tecnología a nuestro servicio, ¿ah? Y se pudieron comunicar con nuestro hermano Mario para que les instruyese y les dijese cómo hacer las cosas, ¿no? Es eso, hermanos, es instruir y decir: mira, apachúrale ahí, mira, este cable, conéctalo, va así, mira, acá esto. Es instruir. Ese es el sentido de la palabra exhortación. Pero también tenían que ocuparse ¿en qué? En la enseñanza. Y la enseñanza ahí es doctrina. En la enseñanza, en la doctrina. Y en cuarto lugar, dice: y no descuides el don que te fue confirmado, que te fue dado con la imposición de las manos. No lo descuides. 4 cosas en las cuales Timoteo tenía que ocuparse.
Pregunto, ¿tú en qué te estás ocupando? ¿En qué nos estamos ocupando? ¿En qué estamos invirtiendo nuestra vida? ¿La vida de Pablo fue una vida de aprovechamiento, pregunto, para sus hermanos, para el progreso del evangelio? ¿Fue una vida de aprovechamiento, de provecho? Claro que sí, hermanos. La vida del apóstol Pablo fue una vida de provecho. Tan es así que él invirtió su vida y gastó su vida, y lo que hizo ha llegado hasta nuestros días. ¿Sí? Todo lo que él hizo ha llegado hasta nuestros días. Él se gastó, se dio a sí mismo. El pasaje que leíamos como pasaje alterno o pasaje de lectura es bien importante, hermanos. Vean 2 de Corintios, capítulo número 12. Vamos a repasar este texto nuevamente. 2 de Corintios 12, versículos del 14 al 19. Dice, he aquí, vean cómo comienza hablando aquí el apóstol Pablo. Dice, he aquí, por tercera vez estoy ¿qué? Preparado. Por tercera vez estoy preparado para ir ¿a qué? A vosotros. Es decir, el apóstol Pablo siempre estaba ¿qué? Listo, presto, preparado. No improvisaba, estaba listo, estaba preparado, estaba capacitado, ¿sí? Y dice aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. Y dice, no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Vean ustedes lo que está diciendo el apóstol Pablo. Está haciéndolo bastante claro con los de Corintios, con la iglesia de Corinto. ¿Por qué? Porque la iglesia de Corinto tenía muchos problemas. Toda la primera carta a los Corintios son puras exhortaciones del apóstol Pablo, amonestaciones, en ese sentido de amonestar a los hermanos porque la estaban regando en muchas cosas. Y Pablo les empieza a reprender para que corrijan lo que están haciendo mal. Pero él estaba muy cierto, y aquí se los dice, no me malinterpreten, hermanitos de Corinto, yo no estoy buscando lo de ustedes, no busco sus ofrendas o sus diezmos, en otras palabras, los busco a ustedes. Los busco a ustedes para que Cristo sea formado ¿qué? En ustedes. Y él quería hacerlo bastante claro. Y vean lo que sigue diciendo. Porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos, es decir, la iglesia de Corinto, para los padres, sino los padres para los hijos. Dice, y yo con el mayor placer, dice, gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Wow. Este versículo, hermanos, a mí me atraviesa, me parte el corazón. ¿Quieres conocer verdaderamente a un siervo de Dios? ¿Quieres conocer de veras a un ministro del Señor del Evangelio, ¿sí? Que le sirve a Dios? Es aquel que se entrega y se da. Y busca siempre el bienestar de los demás, aunque amando más a la iglesia, sea amado menos él. Y no porque busque, vuelvo a repetir, tampoco, un verdadero siervo de Dios no busca una ganancia deshonesta. Está dispuesto a servir. ¿Sí? Le ayuden o no le ayuden. Le den para sus gastos o no le den para sus gastos. Dice, aún yo mismo gastaré lo mío y yo mismo me gastaré por amor a ustedes.
Ese es un verdadero siervo de Dios. Está dispuesto a entregarse totalmente a sus hermanos y a la iglesia porque ya murió. Ya murió en la cruz cuando el Señor llegó a su vida. Pablo lo decía: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Él estaba muerto. Ahora sí que podríamos decir un muerto vivo, porque servía a los demás, pero estaba muerto ¿a qué? A sus deseos, a sacar provecho o ventaja para sí. No, él estaba dispuesto a darse, a entregarse, inclusive a dar su propia vida por la iglesia, por sus hermanos. Vean, ese es un discípulo del Señor. ¿Cuántas cartas escribió el apóstol Pablo? ¿Cuántas cartas? 13 cartas escribió. Por eso les digo que la vida del apóstol Pablo fue de provecho, porque esas 13 cartas no nada más eran para los hermanos y las iglesias a las que les escribe, sino que esas cartas también han llegado ¿a quién? A nosotros. Las tenemos aquí están. ¿Y han sido para qué? Para nuestro provecho, para nuestra edificación, para bendición nuestra. El trabajo del apóstol Pablo ha sido de bendición hasta nuestros días. 13 cartas que escribió, paulinas. Primera y segunda de Tesalonicenses, escrita en su segundo viaje misionero desde Corinto. Primera y segunda de Corintios, Gálatas y Romanos, escritas en su tercer viaje misionero. Vean, él andaba de viaje, pero de viaje misionero, trabajando y escribiendo, trabajando y sirviendo y escribiendo, trabajando y sirviendo y escribiendo. No se la pasaba de ocioso. Y además en la cárcel, en prisión, en naufragios, en azotes, en traición de falsos hermanos. Pero él estaba muerto. Sus ojos estaban puestos en Cristo y seguía adelante, haciendo la obra que el Señor le había encomendado. Efesios, Colosenses, Filemón y Filipenses, en ese orden, llamadas las epístolas de la prisión, escritas durante el primer encarcelamiento en Roma. Y primera y segunda de Timoteo y Tito, llamadas las epístolas pastorales. La primera y la última, es decir, primera de Timoteo y Tito, fueron escritas después de ser liberado de la primera prisión. Y segunda de Timoteo, poco antes de su muerte en la segunda prisión en Roma. Vean, la vida del apóstol Pablo. Se le conoce como también el apóstol a las naciones, porque él desarrolló su ministerio no nada más en Jerusalén. A través de sus viajes misioneros, el evangelio se esparció a las naciones y ha llegado hasta nuestros días. Entonces vean, ¿la vida del apóstol Pablo fue de provecho? Sí. La pregunta del inicio: ¿tu vida es de provecho para algo o para alguien? ¿Está siendo tu vida de bendición para tus hermanos? ¿Para la obra del ministerio? Tercer y último punto para concluir. Dice, versículo 26, que ellos den gloria a Dios por lo que Cristo hace en la vida de Pablo. ¿Para quién es la gloria? La honra y la alabanza. ¿Para quién es? ¿Para el hombre? No, para el Señor. Pero debemos de darle gracias a Dios por lo que el Señor está haciendo en la vida de fulano, de sutano, de perengano, pero al que le damos la gloria y los créditos y todo es a Dios. Señor, gracias por lo que estás haciendo en la vida de Carlos. Gracias por lo que estás haciendo en la vida de Javier. Gracias por lo que estás haciendo en la vida de Alejandro, de Mauro, de cada uno de los que están aquí. Señor, gracias. Porque se ve tu obra en ellos.
Pero al final, la gloria y la honra y la alabanza es para Él. Dice aquí el texto 26, para que abunde vuestra gloria en mí, en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. A ver, vamos a tratar de entender este versículo 26 a la luz del significado de otras versiones para que nos quede más claro. ¿Sí? Vamos a tratar de entender este pasaje porque vean lo que dice: para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. La Biblia de las Américas lo traduce de la siguiente manera: para que vuestra profunda satisfacción, por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a ustedes. Es lo que está diciendo Pablo. La Nueva Versión Internacional dice así: así, cuando yo vuelva, su satisfacción en Cristo Jesús abundará por causa mía. La Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: y cuando vuelva, tendrán más razones todavía para sentirse orgullosos en Cristo Jesús de lo que Él está haciendo por medio de mí. Esta versión como que es más clara y nos aclara un poquito más el texto. Vuelvo a repetir: y cuando vuelva, es decir, el apóstol Pablo, a ellos, a los filipenses, tendrán más razones ustedes, los filipenses, todavía, para sentirse orgullosos en Cristo, no en sí mismos, sino en Cristo Jesús, de lo que Él está haciendo por medio de mí. Traducción en lenguaje actual: así que cuando yo esté otra vez con ustedes, tendrán más motivos para alabar a Jesucristo. Básicamente lo que Pablo está diciendo aquí es simple y sencillamente lo siguiente, en este versículo 26. Él desea que sus hermanos los filipenses se sientan satisfechos y orgullosos, ¿por qué no decirlo? Y orgullosos, pero también alegres por lo que Cristo está haciendo a través de Pablo, que les lleve a ellos, a los filipenses, a alabar a Dios. Eso es lo que está diciendo, simple y sencillamente. Los filipenses deberían de glorificar a Dios por lo que Dios estaba haciendo en la vida de Pablo, para bendición de los filipenses y para bendición de otras iglesias. ¿Y saben por qué deberían ellos de glorificar a Dios? Porque el apóstol Pablo siempre se esforzó en predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: a aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que nunca han oído de Él, entenderán. Romanos 15, versículo 20 y 21. Pablo siempre estuvo dispuesto a predicar el evangelio, y principalmente, ¿saben dónde? No donde Cristo hubiese ya sido predicado. Dicho en otras palabras, a Pablo no le interesaba irse a meter en obras ajenas. Él estaba dispuesto siempre a picar piedra. ¿Sabes lo que es eso? ¿Sabes lo que significa picar piedra? Qué fácil es llegar a una iglesia ya establecida, formada, estructurada, a solicitar trabajo. Eso es bien fácil, pero lo difícil es que ir y picar piedra, abrir brecha donde Cristo no ha sido predicado. Eso es lo difícil. No cualquiera lo hace. En otras palabras, no cualquiera se da la tarea de sembrar iglesias
de plantar iglesias, no cualquiera. Y otra de las cosas, el apóstol Pablo siempre estaba satisfecho y tenía su conciencia tranquila. ¿Saben por qué? Porque él estaba limpio de la sangre de todos. ¿Y saben por qué? Porque nunca había rehuido el anunciar el evangelio de Dios, todo el consejo de Dios. Vean Hechos capítulo 20, versículo 27. Él estaba limpio de la sangre de todos porque no había rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo invertía tiempo, a veces 1 año, a veces 2 años, a veces 3 años. Invertía su tiempo anunciando el consejo de Dios desde el principio hasta el final, para que les quedase claro. Quiero terminar con esto, porque el tiempo se nos ha ido. Quiero terminar con lo siguiente. Yo no sé si ustedes se sientan satisfechos y hasta cierto punto orgullosos, ¿sí?, del ministerio de nuestro hermano Francisco Jiménez, Paco Jiménez. Él dio 28 años de su vida en esta iglesia, instruyendo, discipulando, amonestando, formando discípulos. No cualquiera lo hace. Una trayectoria de 28 años en esta obra, pero ya casi de 40 años en el ministerio. 40 años ya en el ministerio. Él nos mandó un video hace apenas 2 semanas atrás. Yo no sé si ya lo vieron, pero se los recomiendo a los que no lo han visto. No es fácil una trayectoria de 40 años casi en el ministerio, ¿sí? Y sobre todo, limpio, sabiendo que él ha anunciado y ha predicado a Cristo, no buscando nada a cambio. Es más, ustedes están conscientes de por qué él se fue de esta iglesia. Yo me acabo de enterar. Pero él se fue porque ya su salud no podía. Estaba un poco ya mermada. Pero él invirtió tiempo aquí. Él se entregó, se dio por amor a ustedes y por muchos de los que ya no están. Y vean cómo le han pagado unos. Ustedes saben cómo le han pagado unos. Pero es parte ¿de qué? De los gajes del oficio, como pudiéramos decir. De los gajes del oficio. Nuestro deseo, hermanos, el deseo de un siervo de Dios, es que los hermanos sean fieles a Dios. Sí es cierto, nos duele. Nos duele cuando ¿qué? Cuando nos traicionan. Nos duele. Pero al final de cuentas lo único que pedimos es que ¿qué? Que sean fieles al Señor. Hoy día algunos empiezan su ministerio en la obra del Señor y al año, a los 2 años o a los 3 años ya su ministerio está sucio por adulterio, por fornicación, por malversación de fondos o por dividir la iglesia y atacarla. Gracias debemos dar a Dios, hermanos, por los siervos y ministros que son fieles. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí.
Den gloria a Dios. Si mi vida ha sido de provecho y útil a ustedes, dice Pablo, den gloria a Dios, porque ha sido Él en mí. No he sido yo, dice Pablo, ha sido Él en mí. Y me ha permitido, dice, servirles. Es lo que está diciendo Pablo aquí. Hermanos, demos gracias a Dios por los siervos que Dios nos ha permitido conocer, que son fieles al Señor. Y démosle gloria a Dios por ello. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre, te alabamos en esta mañana. Bendecimos tu santo nombre y damos gracias porque tu palabra es viva, es eficaz, es más penetrante que toda espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Discierne cualquier pensamiento, cualquier intención que pudiese haber en nuestro corazón. Gracias, oh Dios, porque en esta mañana nos has mostrado, Señor, la vida del apóstol Pablo. Una vida de servicio, de entrega, de darse por completo, primeramente a ti, y como resultado de ello, a la iglesia, a sus hermanos, a la obra. Agradecemos, oh Dios, por aquellos siervos tuyos que han sido fieles en el ministerio, que han sido guardados sin pecado, sin caída, delante de ti. Y pedimos que tengas misericordia de nosotros, que nos guardes, Señor, para que podamos seguir el ejemplo de esos grandes siervos tuyos y podamos continuar también con la obra del ministerio que tú nos has encomendado. A ti la gloria, a ti la honra, a ti la alabanza en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.